Sí, todo bien, todo ok, jóvenes, podemos empezar. Muy buenas tardes con todos. Sí, listo, muy bien, Ordóñez, ahí está. Muy bien, profe, me dice, sí se escucha, perfecto. Listo, jóvenes, entonces iniciamos la clase del día de hoy. Muy buenas tardes nuevamente con todos aquellos que están en sala. Ya empezamos la clase del día de hoy. Estamos 4 de diciembre, el último mes del año. Se acaba el año 2020, muchachos, pero no tus ganas de ingresar a la universidad, ¿no es cierto? No tus ganas de ingresar a la universidad, así que a ponerle más punche todavía, ¿eh? Ponerle más punche, por favor, para tu examen de admisión. Bueno, jóvenes, uy, ¿qué pasó? ¿Algo pasó? Ya, muy bien. Listo, sí, está bien. Pensé que se había ido la luz por ahí. Ya, muy bien, chicos. Vamos a iniciar entonces la clase del día de hoy. ¿Ya? Bueno, ¿qué les parece si comenzamos a responder las preguntas de una vez? Profe, ya, listo. Empezamos la clase entonces, profe. Listo, muy bien. Uno, jóvenes, vamos. Uno. La selva amazónica es la selva tropical más grande del planeta, ¿no es cierto? Eso lo tenemos clarísimo. Es la mayor muestra de bosque tropical en el mundo, ¿no? Con una superficie de 5.500.000 kilómetros cuadrados. Representa más de la mitad de las selvas tropicales del planeta, exactamente. Es la mayor muestra, como les dije, de bosque tropical o selva tropical. Y comprende el tramo más grande y con mayor biodiversidad de la selva tropical del mundo. Esta región incluye territorio perteneciente a 9 naciones. De las 12 regiones o 12 países sudamericanos, de los 12 países sudamericanos, 9 presentan este bosque tropical amazónico. 9 de 12, ¿ah? Es decir, ¿no?, que solamente 3, ¿no? 3 países no tienen esta parte de Amazonía, ¿ya? ¿Ok? Ahora, ¿qué países son los que no tienen Amazonía en Sudamérica? A ver si alguien me podría decir, ¿no? ¿Qué países no tienen Amazonía, muchachos? ¿Qué regiones o países de nuestra Sudamérica no tienen Amazonía? Chistris, el vecino país del sur, no tiene Amazonía. No hay nada ahí. No tiene Amazonía. Argentina tampoco tiene Amazonía, ¿no es cierto? Uruguay tampoco tiene Amazonía. ¿Ya? Muy bien. Ahora, de ahí, bueno, tenemos la pregunta. La mayor parte del bosque está contenido dentro, ¿ya? ¿Dónde estará la mayor muestra de bosque tropical? Tienen que empezar por Brasil, ¿no? Brasil. Tiene que estar ahí Brasil, profe. Claro que sí. Brasil va a ser el país que tenga la mayor muestra de este bosque tropical. También tenemos a Perú, claro que sí. Perú es el segundo país con la mayor extensión de Amazonía en Sudamérica. Brasil, Perú son los dos países con mayor muestra amazónica. Seguido por Colombia, ¿no es cierto? Colombia. Muy bien, jóvenes. Así que la pregunta número 1, ¿cuáles son los países que tienen mayor muestra de este bosque tropical? Tiene que ser Brasil, Perú y Colombia. ¿Ya? Son los países que tienen mayor muestra de Amazonía. Por lo tanto, 1, dinosaurio, muchachos. 1, déjala, muchachos. Muy bien. 2, la cuenca amazónica, que es la cuenca fluvial más grande del planeta. No te olvides que en la cuenca estamos hablando de un área, un espacio drenado por un sistema fluvial. La cuenca amazónica es la cuenca más grande del planeta. ¿Por qué? Porque esta cuenca, no solamente es Perú y Brasil. La cuenca vendría a ser, pues no, todo el área por donde se desplaza el río Amazonas y sus afluentes, ¿no es cierto? Muy bien, sus afluentes. Recuerda que los afluentes
son los ríos que vierten aguas en un río colector, ¿no? Son ríos que dejan sus aguas en un río colector. El río colector es el Amazonas y recepciona aguas de diferentes ríos en su curso hacia el Océano Atlántico, ¿ya? Entonces, por la cuenca que abarca, ¿no? Por el área, perdón, que abarca esta cuenca del Amazonas, la Amazonía o la cuenca amazónica es la cuenca fluvial más grande del mundo. La pregunta es, ¿cuál de los siguientes ríos no forma parte de dicho grupo? ¿Cuál de los siguientes ríos no comprende la cuenca amazónica? No es un río que se desplace dentro de esta cuenca. Muy bien. A ver, ¿qué me dicen, muchachos? ¿Cuál sería la respuesta acá? ¿Qué río no forma parte de la cuenca del Amazonas? ¿Qué río no es un río afluente o tributario ya de el Amazonas? El Madeira. El Madeira, jóvenes, es un río afluente del Amazonas, claro que sí. El Madeira es un río afluente del Amazonas por su margen derecha. ¿Ah? Es el principal afluente, inclusive, del río Amazonas. ¿Ah? Este es el Amazonas que tiene su origen en el departamento de Arequipa, ¿ya? Y en Brasil va a recibir las aguas del Madeira, que es su principal afluente. Así que el Madeira sí es parte de la cuenca amazónica. Entonces me dicen, no, la A no puede ser. ¿Qué me dices de la B? La letra B, ¿será un afluente del Amazonas? ¿Formará parte de la cuenca amazónica? Sí, profesor, porque el profesor de historia me ha enseñado que el río Putumayo, ¿no? Es el río limítrofe entre Perú y Colombia, ¿no? Según el tratado Salomón Lozano, ¿no? Firmado en 1922, ¿no? Durante el gobierno de Augusto B. Leguía se fijó, ¿no? Como límite fronterizo entre Perú y Colombia el río Putumayo. Y este río Putumayo, que nace en Ecuador, sirve de frontera entre Perú y Colombia y es afluente del Amazonas. Deja sus aguas en el Amazonas por la margen izquierda, ¿no es cierto? Ya por el lado izquierdo del Amazonas, el Putumayo deja aguas en este río Amazonas, ¿ya? En territorio brasileño. Entonces el Putumayo sí es, ¿ya? La letra C, profe, el Paraná. Bueno, el Paraná, jóvenes, el Paraná es un río, ¿ya? Es un río, ¿ok? Que desemboca, ¿ya? En el Océano Atlántico, pero este Paraná se junta con el río Uruguay, ahí está muy cerca al Atlántico, formando lo que llamamos el río de la Plata. Todo esto conforma la cuenca de la Plata, ya no es cuenca amazónica. El Paraná es un río ubicado en la cuenca del río de la Plata, no es cuenca amazónica. Por lo tanto, la respuesta sería la letra C, campeones, la letra C, ¿ya? 2, la C. Muy bien. Listo. ¿Ya? Paraná no es un río de la cuenca amazónica. Forma parte de la cuenca del río de la Plata. 3. ¿Cuál de los siguientes países no forma parte, ya? No forma parte del Tratado de Cooperación Amazónica? ¿Cuál de los siguientes países no forma parte? Ya, para que un país forme parte del Tratado de Cooperación Amazónica, tiene que ser un país ubicado en la cuenca amazónica. ¿Ya? Tiene que estar ubicado en la cuenca amazónica. Entonces, ¿qué país no forma parte de la cuenca amazónica o del bosque tropical amazónico? ¿Colombia? Claro que sí, profesor. ¿Venezuela? Obviamente que sí. También Venezuela tiene Amazonía. Claro que sí. Surinam también. Profe, ¿Surinam es un país sudamericano? Claro que sí. Hablan el inglés, es su idioma oficial el inglés, porque fue una colonia inglesa, pero es un país independiente hoy en día, Surinam, ¿ya? Y forma parte de la cuenca amazónica,
¿Ya? Surinam, claro que sí. Guyana, profe, Guyana también es un país sudamericano, ¿ah? Guyana es un país sudamericano, tiene pues no como lengua oficial el neerlandés, porque fue una colonia neerlandesa, ¿ya? Pero forma parte de la cuenca amazónica, es país sudamericano. Pero Paraguay no está dentro de la cuenca amazónica, por lo tanto no forma parte del Tratado de Cooperación Amazónica, ¿ya? Muy bien, chicos, como por aquí han marcado muchos o me han dicho la respuesta, 3, la E. Muy bien. Ella no te ama, ¿no es cierto? 3, ella. Muy bien, Matías, muy bien, Ana María. 3, ella no te ama. Muy bien. 4, jóvenes, 4. A ver, vamos, chicos. La pregunta número 4. Oye, ha venido ya preguntas sobre Amazonía, ¿ah? Ha venido ya en lo que es Uni Amazonía antes, chicos, ¿ah? A ver, indica los principales ejes de trabajo del Tratado de Cooperación Amazónica. A ver, este acuerdo firmado entre los países que se encuentran en la cuenca amazónica, ya este tratado, ¿qué es lo que busca? A ver, 1, la protección, conservación y gestión sostenible, sustentable de los bosques y de la biodiversidad. A ver, ¿será verdura o falso? Vamos a poner aquí ya. 1, 2, 3 y 4. Listo. A ver. En la 1, uno de los ejes del Tratado de Cooperación Amazónica será la protección, conservación y gestión sostenible y sustentable de los bosques y de la biodiversidad. Sí, eso es correcto, muchachos. Lo que se busca es ¿no? un aprovechamiento sostenible, adecuado, una buena gestión o aprovechamiento de los recursos ya que pueda encontrarse en la cuenca amazónica, ¿no? Muy bien. 2, acciones conjuntas para hacer frente a los impactos del cambio climático en la región. Claro que sí. Recuerda que uno de los efectos del calentamiento global y el cambio climático es ¿no? la pérdida de biodiversidad. Y recuerda que la mayor muestra de biodiversidad que tenemos en el planeta es en el bosque tropical amazónico. Entonces tenemos que hacer frente ante ello. 2, verdura. 3, mejorar la calidad de vida de las poblaciones amazónicas y promover acciones necesarias que de manera inclusive aporten al mejoramiento de la salud en la región. Correcto, muchachos. No solamente el Tratado de Cooperación Amazónica busca soluciones en el ámbito ambiental, sino también en el aspecto social, una mejora de las condiciones de vida del poblador de la Amazonía. Entonces, la 3 también es verdura, jóvenes, también es verdura, claro que sí. 4, la exclusión de los pueblos indígenas y comunidades tribales o de tribus en la gestión de sus recursos, excluir a los pueblos indígenas del aprovechamiento y la gestión de los recursos que hay en esta Amazonía. Hay que excluirlos, más bien al contrario, ¿no? Hay que hacer que, bueno, hay que elaborar programas, acciones en las cuales o el poblador de la Amazonía pues, ¿no? sea partícipe ¿no? del gestionamiento y el uso adecuado de los recursos que se encuentran en la Amazonía. Entonces, en la 4 nada que ver, ¿no? Excluir no, más bien incluir, hacer ¿no? que el poblador de la Amazonía también pues, ¿no? sea competente en el uso adecuado de los recursos que se encuentran en dicha Amazonía. Entonces, la 4 es falso, no vas a excluir al poblador. ¿Cómo lo vas a excluir si es su espacio donde vive? ¿Ya? Entonces, correcto sería 1, 2 y 3, ¿no, jóvenes? La 4 tiene que ser cachimbo, pues, profe. La 4 tiene que ser cachimbo. 5. A ver, jóvenes, ¿cuál sería la 5? ¿Ah? ¿Cuál sería la 5? ¿Qué me dices en la 5, campeón? ¿Cuál sería en la 5? 5. La Amazonía es fundamental para el mantenimiento del equilibrio climático mundial. Tiene una gran influencia en el transporte de calor y vapor de agua para las regiones localizadas en latitudes más elevadas.
Además, tiene un papel muy importante en el secuestro de carbono atmosférico, ¿no? Reduce la presencia de carbono en la atmósfera. Y con ello contribuye ¿a qué? ¿Cuál es tu respuesta acá, jóvenes? Tenemos un poco de Amazonía y tenemos un poco de lo que es cambio climático, ¿no es cierto? Sí. Temas muy frecuentes en examen de admisión, ¿no? Amazonía y lo que tiene que ver con contaminación atmosférica. ¿Cuál sería tu respuesta acá, muchachos? A ver, Elber, Cristian, Francesco, Roger, Cody, ¿no? Yesira, todos los que están presentes. Mira, acá hay como 40 y tantos en sala y no me han respondido. ¿Cuál sería la respuesta en la pregunta número 5? La Amazonía es fundamental para el mantenimiento del equilibrio climático mundial. Tiene una gran influencia en el transporte de calor y vapor de agua para las regiones localizadas en latitudes más elevadas. Además, tiene un papel muy importante en el secuestro de carbono atmosférico y con ello contribuye a... ¿Cuál es la importancia de la Amazonía? ¿En qué contribuye, muchachos? ¿Ah? ¿Sí? A ver, por ahí, Matías me da una respuesta. ¿Qué me dice el resto, jóvenes? A ver, nadie puede decirme una respuesta. Oye, aquí te puedes equivocar y acá lo solucionamos. ¿Ah? Aquí corregimos tus errores. O la pregunta está muy sencilla y no quieres responder. ¿Cómo es? Así, ayuda. A ver, estás dejando dos ideas. ¿Ah? O bien no has entendido la pregunta. O bien dices, no, esta pregunta ya está muy fácil, no la quiero responder. Vamos, jóvenes, ¿qué me dices en tu respuesta? ¿La A, la B, la C, la D o la E? Muy bien. Matías me dice que la alternativa sería la letra C. ¿Alguna señorita por ahí? ¿Hay señoritas por ahí que tengan opinión y me puedan decir, profesor, no, es otra alternativa? O sí, estoy de acuerdo con Matías, también es la C. ¿Nadie? A ver. Listo. Creo que la mayoría está inclinándose por la misma alternativa que Matías, aunque por ahí han aparecido, ¿no?, algunos compañeros que también pueden dar otra clave. Muy bien, vamos a ver. Listo. Recuerda que la Amazonía dice, ¿no? Es importante, ¿por qué? Porque transporta calor, permite, ¿no?, a través del vapor de agua que genera y la alta humedad que tiene, transportar calor a lugares de latitudes medias, ¿no?, donde habrá menos temperatura. Muy bien. Ahora, además la Amazonía es importante porque reduce la presencia de carbono en el ambiente, ¿no es cierto? Recuerda que a través, pues, ¿no?, de la fotosíntesis, los árboles, ¿no?, reducen la presencia de dióxido de carbono y más bien liberan oxígeno. ¿Ya? Entonces, la letra B dice, el impedimento del paso de los rayos ultravioleta. Recuerda que el impedimento del paso de los rayos ultravioleta es generado, ¿no? El impedimento de los pasos, ¿no? El impedimento del paso de la radiación ultravioleta, los rayos ultravioleta no pasan, bueno, pasan, pero pasan poco, ¿no? Recuerda que hay tres formas de radiación ultravioleta. Hay radiación ultravioleta de tipo A, que alcanza la superficie pero te genera un bronceado, no es mortal. Tenemos la radiación ultravioleta de tipo B, que es filtrada por la capa de ozono, es filtrada, y la que sí es dañina, ¿no? Pero es filtrada, así que no ingresa de manera directa, parte nada más de ella ingresa. Y tenemos la radiación ultravioleta de tipo C, que esta sí es reflejada totalmente por el ozono. No alcanza la superficie porque si llegara nos calcinaría a todos. Entonces la que es dañina es la de tipo B, pero es filtrada por la radiación ultravioleta. Entonces, pero tienes que estar protegido ante esta radiación ultravioleta porque igual ingresa, un poquito, pero ingresa. Así que tienes que usar tu protector solar, recuerda, siempre. ¿Ya? Ahora, ¿pero qué pasa con el ozono?
El ozono es el que impide el paso de la radiación ultravioleta. El ozono, la capa de ozono, el oxígeno triatómico que se encuentra a 20 kilómetros sobre nosotros. Entonces, ¿la Amazonía es la que impide el paso de los rayos ultravioleta? No, no es la Amazonía, no, es el ozono. Ajá, muy bien, ¿ya? Muy bien. Entonces, no hay mucha relación en ello. La C, la reducción del calentamiento global, claro que sí, porque como los árboles de nuestro bosque tropical, como los árboles reducen la presencia de CO2, ¿no es cierto? Entonces, hay menor efecto invernadero, ¿no es cierto? ¿Ya? Por lo tanto, hay una reducción del calentamiento global. Recuerda que el dióxido de carbono es el gas causante principal del calentamiento global. Y si reduces la presencia de carbono en la atmósfera, de dióxido de carbono, entonces disminuyes el calentamiento global. Por lo tanto, la respuesta, jóvenes, tiene que ser la letra C. Pues chicos, la letra C. Muy bien. ¿Ok? No lo olvides, ¿ah? El agujero de la capa de ozono es por el CFC. El agujero de la capa de ozono. La función del ozono nos protege de los rayos ultravioleta. En cambio, el calentamiento global es producido por los gases de efecto invernadero que están liberando en mayor cantidad por el uso de combustibles proveniente de restos fósiles, principalmente el dióxido de carbono. ¿Ya? Muy bien. 5, cachimbo, cachimbo, cachimbo. La 6. Ajá, la 6, muchachos. ¿Qué me dirías en la pregunta número 6? Dice, la superficie total de la Antártida cubre un total de 14 millones de kilómetros cuadrados, que aumenta en invierno a 30 millones de kilómetros cuadrados debido a que la masa acuosa que la rodea se congela, ¿no? Recuerda que por eso a la Antártida se le llama continente pulsante, ¿no? Aumenta, disminuye, aumenta, disminuye. Muy bien. Dice, lo que se traduce en el cuarto continente más grande, siendo superior a... Ya, jóvenes. La Antártida, por la extensión que tiene, será más grande que ¿qué continentes? ¿Qué continentes tendrán menor tamaño que la Antártida? Ya te están diciendo la extensión de la Antártida, 14 millones de kilómetros cuadrados. Solo siendo más grande que ¿qué continentes? A ver, Ana María me dice por ahí, una alternativa C, me dice Ana María. Muy bien, ¿qué dice el resto? La Antártida. A ver, recuerda que los continentes más grandes, ¿cuáles son? Si ordenamos a los continentes del más grande al más pequeño, ¿ok? ¿En qué posición estaría la Antártida? Dice, es el cuarto más grande. Ya te dan el dato, mira, ve, acá ya te dan el dato, ya. Es el cuarto continente. Entonces, lo único que tienes que saber es, ¿no?, cuáles son los continentes más grandes y cuáles son los más pequeños. O sea, ordenarlos del más grande al más pequeño. Y lo colocas en el cuarto lugar a la Antártida, ¿no? Siendo relegado los dos últimos a la quinta y sexta posición. ¿Cuál tiene que ser la clave? Ana María me dice, no sé, Matías también coincide con Ana María. A ver, ¿cuáles son los continentes más grandes? Recuerda que en un primer lugar el continente más grande es Asia, ¿no? Asia. Asia es el continente más grande, no te olvides. ¿Ya? El segundo continente más grande es América. Nuestro continente, ¿no? Sería el segundo continente más grande. Tercer continente más grande, el continente africano, pues muchachos. Así que el cuarto y quinto continente más grande, Europa y Oceanía. Muy bien, Europa y Oceanía. Entonces, si me dice que la Antártida tiene 14 millones de kilómetros cuadrados
y es el cuarto continente más grande, entonces, ¿quiénes están después de la Antártida? Europa y Oceanía. Muy bien, jóvenes. Entonces, la respuesta tiene que ser la letra C. Pues no, muchachos, muy bien. La letra C, cachimbo, jóvenes, cachimbo. Ahí está. Muy bien. Ya está. A ver, 7. ¿Cuál sería la respuesta en la pregunta número 7, muchachos? Habla. ¿Cuál es la 7? Muy bien, ahí Ana María ya me da una respuesta. ¿Qué me dice el resto, muchachos? Mira, ya aumentó los participantes en la sala. Hay 47. ¿Ah? Hace un rato cuando mencioné había 43. 45. Y solamente me responden unos cuantos nada más, muchachos. Vamos, lanza tu respuesta. ¿Ya? Lúcete, ¿no? Que la academia se entere, ¿no? Que aquí se encuentra el próximo cachimbo de la uni, ¿ya? Que le va a romper el examen en matemáticas y ciencias y también en letras, ¿ya? A ver, vamos, ¿cuál es la respuesta en la pregunta número 7? La Antártida es el continente más frío, eso lo sabemos muy bien, ¿ya? Recuerda que la Antártida es el bloque continental de más bajas temperaturas. Es ahí donde se registró la temperatura más baja desde que hay datos, menos 89 grados, imagínate, temperatura más baja. El 21 de julio de 1983, en la base rusa, en aquel entonces soviética, ¿no? Pero hoy ya es Rusia, ¿ya? Llamada, ¿cuál ha sido la base científica donde se registró la temperatura más baja del planeta y en la Antártida? Fue la base científica rusa llamada Vostok. Claro que sí, pues muchachos, fue la base científica Vostok donde se registró la temperatura más baja del planeta. ¿Ya? Base científica Vostok, esto en la Antártida. ¿Sí? Muy bien. ¿Ya? Listo. La 7C. Muy bien. A ver. La 8, muchachos. ¿Qué me dices en la 8? A ver, por ahí. Ahí está Matías. Muy bien contestándome, Matías. Excelente, Matías. Muy bien. Matías, va a haber premio para Matías porque está participando. A ver, premio para Matías. La mayoría de los países miembros del Tratado Antártico mantienen estaciones de investigación científica en la Antártida, ¿no? Muy bien. Es uno de los acuerdos, ¿no? Del Tratado Antártico. Establecer bases científicas. Existe una notable concentración de las bases en la mitad norte de la zona de la península antártica. La península antártica, porque hay una gran concentración de estaciones científicas en esta zona, porque es la zona, por decirlo así, más cálida, ¿no? La que no tiene temperaturas muy bajas, la península antártica, ¿no? Por eso hay mayor cantidad de estaciones científicas allí. La más antigua en operación continua es la estación argentina. Ajá. ¿Cuál fue la primera estación o base científica que se instaló en la Antártida? ¿Cuál es la más antigua, la primera base científica en instalarse en este bloque antártico? La Gran Muralla, Troll, Orcadas, Machu Picchu o Artigas. ¿Cuál sería aquí? Muy bien, muchachos. La base más antigua, jóvenes, recuerda, la base más antigua antártica es la base Orcadas, ¿no? Que pertenece al Estado argentino. Muy bien. Sí. 8 sería Cachimbo. Muy bien. 8 cachimbo, muchachos. 8 cachimbo. Listo, muy bien. 8 cachimbo. Listo. A ver, la 9. Antes que nos gane el tiempo, ¿ah? Dice, la 9. Ya. Dice, el Tratado Antártico considera 2 clases de miembros. Los consultivos o plenos, que tienen voz y voto, ¿no? Y veto en la toma de las decisiones vinculadas al espacio austral,
Y los miembros no consultivos o adherentes, los que solamente cuentan con derecho a voz, pero no tienen voto. Consultivos, voz y voto. Adherentes, solo voz, no voto. Profe, ¿y los miembros signatarios? Los miembros signatarios es lo mismo que consultivos, ¿no? Solamente que se les llama signatarios a esos 12 primeros países que firmaron el tratado. Nada más. ¿Ya? Muy bien. Son ejemplos de miembros consultivos. Recuerda que para ser miembro consultivo la condición en el Tratado Antártico era establecer qué era que tenías que hacer para ser un miembro consultivo. Recuerda, en el Tratado Antártico, en los acuerdos del Tratado Antártico está, para ser miembro consultivo tienes que instalar tu base científica antes del año de 1992 y realizar investigaciones científicas de forma continua. Muy bien. ¿Perú es un país miembro consultivo? Sí. Perú es un país miembro consultivo. Perú sí. Instaló su base científica en el año de 1989, ¿no es cierto? En el año 1989. ¿Gobierno de quién? A ver, lúcete. ¿Gobierno de quién? El Perú realiza su primera expedición e instala su base científica Machu Picchu, allá en la isla Rey Jorge, en la Antártida. ¿Gobierno de quién, muchachos? ¿Gobierno de quién? ¿Quién era presidente en ese entonces cuando el Perú instala su base científica llamada Machu Picchu? A ver, por aquí, los logos en la historia del Perú, los que recuerdan los últimos presidentes, ¿ya? ¿Quién gobernaba en ese entonces? Año 88, 89. ¿Ah? Claro que sí, muy bien, ahí está, Matías, ya te ganaste, ya, tu beca, ya te ganaste tu beca. Muy bien, ya está. Alan García, claro que sí, Cristian, Alan García, primer gobierno aprista, ¿no es cierto? Ya en ese año, el primer gobierno aprista, Alan García, del 85 al 90, y en esos años, del 88, la primera expedición hacia la Antártida. 89 se instala la base científica. ¿Ok? Muy bien. Ya, ahora, ¿pero cuáles son miembros consultivos? ¿Perú es un miembro consultivo? Sí. ¿Chile es miembro consultivo? Sí, miembro signatario incluso. ¿Venezuela? No, Venezuela no es un miembro consultivo. ¿Estados Unidos? Rusia y Japón, claro que sí, profe, porque ellos también son miembros signatarios, pues, profe, claro que sí, entonces tiene que ser la respuesta blanquiazul. Muy bien, jóvenes. Ajá, 9 blanquiazul, listo, ahí está, mi alianza, chicos, ¿qué pasó con Alianza, jóvenes? ¿Qué pasó con Alianza? No importa, blanquiazul toda la vida, blanquiazul toda la vida. Muy bien. Siguiente pregunta, la pregunta número 10. Pregunta número 10, jóvenes, pregunta número 10. 7 de los Estados miembros consultivos del Tratado Antártico mantienen reclamaciones sobre sectores del territorio antártico, siendo el país D el que reclama una mayor extensión de dominio. Muy bien. Jóvenes, hay países que reclaman, pues, ¿no?, derecho sobre la Antártida. Recuerda que la Antártida es un continente donde no se ejerce soberanía, donde ningún país tiene soberanía, control o dominio sobre tierras antárticas. Ningún país. Ningún país tiene la autorización de aprovechar los recursos, ningún país puede aprovechar los recursos que se hallan allí, ningún país, ¿no?, ejerce dominio, poder, control sobre una parte de la Antártida. Nadie tiene soberanía, control, derecho sobre la Antártida. ¿Ok? Pero hay países que reclaman, pues, ¿no? ¿Ya? Reclaman territorio sobre la Antártida. ¿Ya? Obviamente, ¿para qué? Para poder sacar provecho de los recursos. Porque la Antártida te había mencionado ya en clase, en lección te he mencionado, ¿no?, los recursos que tiene la Antártida. Reserva de agua dulce, reservas de petróleo, reserva de minerales. ¿Ah? Claro, está cubierto sobre una gran capa de hielo los minerales, pero debajo de esa gran capa de hielo estamos hablando de reservas de minerales. Y muchos países por eso reclaman. En un futuro, el agua dulce va a escasear. Ahí tenemos agua dulce. Ahora, ¿pero cuál es el país que más reclama sobre territorios de la Antártida?
Australia. Exacto, Ana María. Australia. Australia es el país que reclama mayor dominio o control sobre tierras antárticas. ¿Bajo qué fundamento? El origen geológico, el nexo, la conexión geológica que hay entre Australia y la Antártida. Recuerda, la Pangea fue el primer y único continente. Se fragmentó en dos, Laurasia y Gondwana. Gondwana se siguió fragmentando en América del Sur, se fragmentó en el África. Australia y la Antártida estuvieron unidas, ¿no? Australia y la Antártida eran un solo bloque continental, que luego, ¿no?, se separó. Listo. Entonces, bajo esa, ¿no?, premisa, Australia, de que era una sola con Antártida, hay un nexo geológico, una conexión geológica, ejerce, ¿no?, o bueno, ¿no?, declara que tiene mayor derecho sobre la Antártida, ¿no? Australia sería la clave. 10, déjala. 11. La 11, muchachos. El Perú realiza anualmente expediciones científicas hacia la Antártida, siendo la primera expedición a la Antártida en año en que se realiza la primera expedición científica hacia la Antártida. Hace un momento te lo dije, ¿no es cierto? Ya durante el primer gobierno de Alan García, ¿no? Al año siguiente se fijó, pues no, se estableció la base científica. Entonces estamos hablando de, ¿no?, la primera expedición, el Antar 1, ¿no? La primera expedición, Antar 1, en el Big Humboldt. Ajá, muy bien. Eso fue en el año de 1988, pues, profe, ¿ya? 1988. ¿Sí? Muy bien. Listo. 12, jóvenes, 12. Perú también mantiene una base de investigación científica llamada Base Machu Picchu, instalada en la isla Rey Jorge, ya en la bahía de Almirantazgo, ahí se llama la bahía donde está la base científica. Es una base antártica que funciona entre los meses de, muy bien, ya. La comunidad científica peruana, ya, que realiza estudios en la base científica Machu Picchu, no está presente todo el año, sino realiza expediciones estacionales, ¿no? Van en un periodo, una estación del año. ¿En qué temporada? Cuando es el verano austral, cuando es el verano en la Antártida, cuando es verano en el hemisferio sur de la Tierra. A partir de septiembre ya se considera verano en la Antártida, pero verano en el hemisferio sur ya vendría a ser, pues no, a finales de diciembre. Ya viene el verano, ¿no es cierto? Ya se acerca nuestro verano, chicos, ¿ah? Ya se viene el verano, ya estamos en el mes del verano, ya 21, 22 de diciembre ya es verano, ¿ya? Y bueno, cuando se inicia el verano, los últimos días de diciembre, más que todos los primeros días de enero, hasta marzo, ¿no?, se realiza expediciones hacia la Antártida, ¿no? Muy bien, entonces la clave sería 12 blanquiazul, exacto. Muy bien, Ana María, muy bien ahí, Matías. 12 blanquiazul. Listo. 13, jóvenes, 13. ¿Qué me dicen ahí en la 13? Por ser un continente de invalorable importancia estratégica, ecológica y económica, el Perú tiene interés en que permanezca como una zona de paz, desmilitarizada y desnuclearizada, y que se preserve su ambiente por su relación con el clima peruano. Sus frías aguas son fundamentales para el Perú, ya que allí se origina... Ajá, ¿cuál sería la respuesta, muchachos? ¿Cuál es tu clave? ¿Ya? Por su importancia, el Perú tiene interés en que permanezca esta zona como una zona de paz, desmilitarizada y desnuclearizada, y que se preserve su ambiente. Porque desde aquí están los orígenes de ¿qué? Aguas frías que van a llegar hasta la parte central de nuestro mar.
Las aguas que tenemos en nuestro mar es un mar es unas aguas de muy bajas temperaturas, ¿no? El mar que tenemos predominantemente es de aguas frías. El mar en el sector centro y sur, ¿no? El mar peruano tiene aguas frías y esas aguas frías provienen desde zonas antárticas. Desde zonas antárticas provienen las aguas frías que tenemos en nuestro mar. Y estas aguas antárticas han llegado gracias a ¿quién? A la corriente de Humboldt, pues muchachos, ¿no es cierto? Gracias a la corriente de Humboldt o corriente peruana, exacto. Muy bien, entonces la clave sería aquí, 13 jóvenes, blanquiazul, pues muchachos, muy bien, ¿ya? Recuerda, la corriente peruana de Humboldt nace del Golfo de Valparaíso en Chile, la corriente de Humboldt, pero sus aguas ya tienen sus orígenes de esta corriente, sus aguas vienen desde áreas antárticas incluso, ¿no? De zonas muy, muy frías al sur de nuestro planeta, ¿ya? Muy bien, entonces la clave sería 13, blanquiazul. 14, no es considerado un miembro signatario del Tratado Antártico. No es considerado, ¿ya? No es parte de los países miembros signatarios del Tratado Antártico. ¿Cuál sería aquí la respuesta? Recuerda que solamente miembros signatarios son 12, ¿no? Son 12 miembros signatarios, ¿cierto? Son 12 miembros signatarios, ¿ya? ¿Cuál no estaría en este grupo? Perú, Chile, Noruega, Nueva Zelanda, Argentina. ¿Cuál sería la respuesta? ¿Ah? ¿Cuál no es un miembro signatario, muchachos? ¿Cuál no es considerado? A ver, ¿cuáles eran los miembros signatarios? A ver si los recuerdas. ¿Cuáles son los miembros signatarios del Tratado Antártico? Habla. ¿Los recuerdas o no los recuerdas? Por parte de Europa, a ver, por parte de Europa, ¿qué países eran miembros signatarios? ¿Qué países eran miembros signatarios por parte de Europa? Ah, estaba, profe, Noruega. Estaba Bélgica. Estaba Francia. Estaba Reino Unido. ¿No es cierto? Muy bien. Por parte de Asia estaba Rusia. ¿No es cierto? También estaba Japón. Ahí está. Por parte de África, Sudáfrica, ¿no es cierto? Ahí está, muy bien. Por parte de Oceanía, Australia, que es el que más reclama territorios, y Nueva Zelanda, ¿no es cierto? Muy bien. Y por parte de América estaba los United States, Estados Unidos, Argentina y ese país, ¿no? El Chistris. Ajá, muy bien. ¿Cuál no es un país o miembro signatario? Perú, pues, ¿no? Perú es un miembro consultivo, ¿no es cierto? Perú es un miembro consultivo, más no un miembro signatario, ¿ya? Recuerda que los miembros signatarios son los países que firmaron el Tratado Antártico, ¿no es cierto? ¿Ya? En 1959. ¿Ya? Muy bien. La 15, jóvenes, ya con esto cerramos. 14 es alianza. 14 es alianza. La 15, ¿cuál sería, muchachos? ¿Cuál sería la 15? El mantenimiento, logística y transporte de personal a la base Machu Picchu lo realizó desde 1988 el buque de investigación, el Big Humboldt, ¿no? Sabes que el Big Humboldt fue la primera, ¿no?, embarcación que iría hacia la Antártida, ¿no? En la expedición Antar 1. El IMARPE, habiendo cumplido más de 20 expediciones científicas a la Antártida, ¿no? El Big Humboldt se retiró ya, ya mucho, ya estaba viejito, ya el Big Humboldt
Así que a partir de la expedición Antar 25, que se inició en el año 2017, recuerda que anualmente se realizan expediciones. Cada expedición, ¿no?, es una suma, ¿no?, en los Antares. Antar 2, Antar 3, Antar 4, Antar 25. Muy bien. En 2007 el Antar 25 ya fue reemplazado el Humboldt por ¿cuál es la actual embarcación, ¿no?, que se utiliza para realizar los viajes, ¿no?, o las expediciones hacia la Antártida? Vendría a ser el buque de la Armada Peruana Carrasco. Muy bien, ahí está, exacto, jóvenes, como ustedes dicen. 15 Alianza, jóvenes, muy bien. El buque de la Armada Peruana Carrasco, ¿ya? Muy bien, vendría a ser actualmente la que realiza las expediciones hacia la Antártida anualmente, ¿sí? Bueno, jóvenes, es así como hemos llegado a la parte final de la clase del día de hoy, ¿ya? Muy bien. Entonces, habiendo culminado las preguntas, si no hay alguna duda más, no sé si tuvieras alguna duda más, alguna pregunta que tengas que hacer, profe, todo ok, todo bien, entendí. Si todo está muy bien, entonces, jóvenes, nos quedamos hasta aquí y nos estaríamos reencontrando la siguiente semana. ¿Ya, chicos? Muy bien, jóvenes, entonces nos estamos reencontrando la siguiente semana. Nos vemos, chicos. Cuídense. Chao, chao, chao.